Vamos, ay, no sé, no, se me pasó acá. El módulo 3, ¿sí? Lo que voy a hacer es compartirles el módulo, lo mismo que ustedes tienen para poder ir charlando sobre esto y que se puedan ir guiando, ¿sí? Que no les resulte extraño, porque a veces presento diapositivas y a lo mejor hay una palabra o algo que está distinto y ahí como que a veces se pierden. Entonces nos enfocamos mejor en el material del trabajo que ustedes tienen para que pueda ser de mejor guía, ¿sí? En este módulo que nos toca, que es el módulo 3, vamos a estar hablando de un poco del trabajo en equipo dentro de las escuelas, algunas consideraciones como acompañantes externos para tener en cuenta, que es muy importante y que son fundamentales, ¿sí? Porque en nuestro trabajo nunca vamos a estar solos, solas, ¿sí? Y tenemos que saber, digo, me río porque son situaciones que pasan diarias y que las paso desde otro rol, pero que de todas maneras las paso dentro del cole, que es la parte por ahí también más difícil, que es el trabajo con el resto, ¿no? Porque a veces nuestras propuestas pueden generar dudas, incertidumbres frente al desconocimiento, ¿sí? Porque nuestro trabajo tiene que ver más con el área de salud, ¿sí? Mientras que la escuela se enfoca en el área de educación, ¿no? Entonces, ante el desconocimiento de cómo actuar desde esta otra área, a veces aparecen algunos obstáculos en el trabajo en equipo, ¿no? O algunas discrepancias que tenemos que saber sobrellevar, congeniar, ¿no? Articular nuestro trabajo, tanto dentro de la escuela como por fuera de la escuela también, ¿sí? Por eso dice, ¿no? El trabajo en equipo es una modalidad de articular las actividades de un grupo humano en conjunto de unos fines, metas, resultados a alcanzar, ¿no? Acá tenemos un grupo de personas que tienen diferentes conocimientos, trayectorias, formaciones profesionales, ¿no? Pero que todos juntos tenemos que encarar nuestro trabajo y articularlo con un mismo objetivo, que en nuestro caso va a ser el acompañamiento que tengamos, ¿no? A esa persona, a ese sujeto, que por lo general en nuestro ámbito son niños, niñas, ¿no? Adolescentes. Son menos recurrentes las solicitudes de acompañamiento para adolescentes, ¿no? Pero que de todas maneras las hay. Siempre va a haber un objetivo en común, ¿sí? ¿Qué se quiere lograr? Ese objetivo traspasa la escuela. El objetivo va a ser del equipo interdisciplinario, nuestro y de los actores institucionales, propios de la institución, ¿sí? Si nuestro objetivo, el objetivo en común es la sociabilización, bueno, se trabaja con el equipo externo, ¿no? Ese niño con sus terapeutas, trabajamos nosotros en el espacio institucional y también los aportes de los otros actores institucionales, los docentes, los directivos, ¿no? ¿Cómo hacer para trabajar la sociabilización? Y acá a veces es crucial, ¿no? Esto de poder articular el trabajo con los demás, dando a conocer de qué manera lo pueden hacer, ¿no? ¿Qué podemos pensar en conjunto para propiciar, por ejemplo, esto, la sociabilización, ¿no? ¿Qué pasa en los momentos de recreo? ¿Qué suceden en los momentos de actividades curriculares, como por ejemplo fuera del espacio áulico, como es educación física, ¿no? Se contempla también la sociabilización, que pueda participar en distintos grupos con sus compañeros, ¿no? Y realizar la actividad correspondiente. Y si no se logra, ¿de qué manera lo podemos lograr, ¿no? Entonces, este trabajo en equipo sí implica una interdependencia activa entre los integrantes, que comparten y asumen, ¿no? Este mismo objetivo. ¿Qué quiere decir esta interdependencia activa? Si bien sabemos que cada integrante de esta red va a tener su propia mirada, implicancia respecto a su rol profesional respectivamente, hay que concordar el trabajo, hay que articular el trabajo, ¿sí? Esperen que acepto, ahí está. Mientras entonces el trabajo en equipo implica valorar la interacción, la colaboración, la solidaridad, ¿no? Así también la negociación para poder llegar a los acuerdos pertinentes y hacer frente a los conflictos, ¿sí? Porque
es, a ver, conflictos van a aparecer siempre, ¿sí? El desafío va a estar en superar esos conflictos. A veces los desacuerdos generan un clima como un poco denso, si se quiere, ¿no? Porque a veces cuando nos enojamos nosotros mismos, no tenemos la capacidad para tomar las mejores decisiones, porque lo hacemos desde el enojo, por ahí, ¿no? Entonces, frente a estos conflictos generados, podemos parar un poquito, pensar cuál es la mejor opción, ¿no? Y después, de una manera más tranquila, poder volver hacia la resolución del conflicto, ¿sí? Pero a veces cuando aparecen los desacuerdos y este clima medio pesado, ¿no? De discusiones, de voces altas y demás, hay que saber también cómo parar, decir, bueno, nos calmamos y después pensamos mejor desde otra mirada, ¿no? Desde otra postura. Porque siempre la postura va a estar puesta en cómo propiciar y cómo ayudar, ¿no? En términos de inclusión educativa para con este niño, esta niña, adolescente. El trabajo entonces, lo principal que tenemos que tener con los actores es una comunicación fluida, ¿sí? Basada en relaciones de confianza, de apoyo mutuo, de poder respetar al otro. Ay, esos truenos, Dios mío. Poder hacer respetar poder respetar al otro y también que respeten nuestro propio trabajo, ¿no? Y acá siempre juega esto del conocimiento, porque si yo propongo algo que los demás, sobre todo desde el ámbito de educación, van a estar en desacuerdo, muchas veces es porque desconocen cuáles son nuestras implicancias, ¿no? Desde nuestra formación. Y que por eso los desacuerdos muchas veces, porque a ellos no les parece, porque desde la postura de educación no suceden de esta manera, digamos. Y esto va a aparecer siempre, porque la inclusión educativa, si bien no es algo reciente, podríamos decir que sí, en realidad, que es un paradigma no muy lejano que se ha instaurado, ¿no? Entonces, obviamente que para la inclusión seguimos teniendo muchas barreras, ¿sí? Y la escuela, ya lo hablamos en otras clases, tiene una estructura muy sólida y es muy forzoso y trabajoso a la vez romper con esa estructura ya dada, ¿no? Para que esa escuela pueda considerarse una escuela inclusiva. Entonces, como es tan sólida esa estructura, estos conflictos generados de distintas posturas y distintas miradas que implica el trabajo con los demás, siempre van a estar. Entonces, es muy importante la comunicación con todos los actores, ¿sí? Que podamos apoyarnos en el equipo externo, ¿no? De ese niño, de esa niña, porque ellos también tienen conocimiento sobre salud y que van a ser también la pieza clave para trabajar adentro de la escuela, ¿sí? Porque también nos van a dar a nosotros los lineamientos que tendremos que tomar para poder llevar a cabo la inclusión. Y a veces, bueno, los profesionales externos sus agendas son muy atareadas muchas veces, ¿sí? Porque tienen muchos pacientes, y entonces hacer un hueco a veces es difícil, pero es importante que se pueda congeniar porque tampoco es imposible, solo hay que ver el tema de los horarios. No ha pasado de plantear una reunión y que, no sé, la docente en la escuela en ese momento no estaba porque no es su turno, pero se conecta desde la casa un ratito, ¿no? Y poder entre todos organizar y tener al menos una vez al mes una reunión todos juntos, ¿sí? El acompañante externo, si hay equipo de orientación en la escuela, directivo de la escuela, docente de la escuela y equipo de profesionales externos. A veces nosotros como equipo de orientación, digo desde mi rol, muchas veces llevamos a cabo las reuniones con el equipo de afuera, cuando no hay directivos o el docente no tiene una hora libre y demás, suele estar el equipo con los profesionales y hacemos bajar un ratito al acompañante, como para ayudar un poco a este proceso de comunicación, ¿no? Que como está conformado el equipo de orientación, al menos, bueno, en mi caso está la orientadora social, la orientadora del aprendizaje, que es maestra especial, ¿no? Se llama maestra para la inclusión hoy, ¿no? Pero es una MAI, ella, estudió educación especial, el profesorado, y estoy yo, que soy psicopé. Entonces tenemos como un conocimiento en salud, obviamente, que hace que podamos articular desde otras miradas, ¿no? Tenemos conocimiento de las dos áreas, salud y educación. Entonces hace que podamos muchas veces ayudar.
pero hay escuelas que no tienen equipo de orientación, sobre todo las privadas, ¿no? Las públicas generalmente tienen. Y es importante ahí que podamos asumir como acompañantes un rol activo respecto a esto, ¿no? Porque somos en gran medida los que tenemos mayor conocimiento de ese niño, de esa niña o adolescente que acompañamos, ¿no? Porque estamos las 4 horas al lado, ¿sí? Y tenemos más información para dar que cualquiera de las otras personas que esté allí, ¿no? Hay muchos niños que hayan pasado por el equipo de orientación, que puedo conocer, ¿no? Que puedo ver su proceso de aprendizaje, pero hay información que me va a faltar, porque no estoy en el aula, ¿no? Acompañando a esos niños. Por eso es importante que el acompañante tenga registro, ¿no? Pueda llevar anotaciones para poder, nada, no por ahí una crónica todas las 4 horas no se puede hacer, digamos, ¿no? Porque, ¿qué hacemos con ese niño, esa niña, ¿no? Pero sí algunas cuestiones puntuales de registro que sirvan de información, ¿no? Para brindar al resto de los que van a conformar esta red, ¿sí? Bien. En primer término, entonces, la integración de los niños con necesidades educativas especiales al aula regular es un reflejo de una orientación distinta, ¿sí? Como decía recién, que se está propiciando en los sistemas educativos bajo los principios fundamentales, ¿no? De que todos los alumnos, independientemente de sus características personales, es decir, independientemente de la discapacidad que tengan, deben tener igualdad de oportunidades para acceder a los beneficios de la educación, ¿sí? Tener una escolarización adecuada, apropiada, en términos de igualdad, en términos de equidad, ¿sí? Y no la de diferenciación o la exclusión, ¿no? De un sistema que no propicia que la inclusión se lleve a cabo. Entonces, este acceso debe dar en la lógica de una educación para la diversidad. Y por tanto, y en cuanto, la escuela debe de respetar esto y propiciar la diversidad. No solamente contemplando como aceptación de la diversidad, sino asumiendo y llevando a cabo acciones que propicien la misma. No es solamente de palabra. La escuela, para ser inclusiva, la escuela se debe transformar. Si esa escuela no se transforma, no es inclusiva, ¿sí? Si yo voy poniendo obstáculos, esa escuela no se transforma. Y eso se los puedo asegurar. Se me ha pasado en la escuela de conocer a los directivos y ver su postura, ¿no? Una postura que digo, bueno, están de acuerdo con la inclusión, ¿no? Habían hecho cursos de AT, inclusive, ¿no? Personas que se capacitaron y demás. Y que luego cuando adentramos a la escuela y fuimos remarcando algunas cuestiones, ¿no? Apareció ahí una barrera defensiva, ¿no? Es decir, así no es, ¿no? Y entonces era como sí, y que estamos tratando con el equipo, ¿no? De que, bueno, de pronto esas barreras se vayan abriendo de a poco, ¿no? Que a veces, obvio, cuesta, hay un trabajo detrás para propiciar que la inclusión sea verídica, que se pueda llevar a cabo. Por eso, la escuela debe crear condiciones de organización, de operación académica que permitan el desarrollo de una práctica educativa que sea innovadora, ¿sí? Que sea humanística, pensando en el otro, no pensando en que esos estudiantes son una mera máquina de aprender, ¿no? Sino asumiendo de que son personas en crecimiento y en desarrollo, que es principal eso, y que cada una de estas personas que conforman esa escuela tienen diversa manera de aprender, diversa manera de comportarse, diversa manera de plasmar su aprendizaje, ¿no? y transitar su trayecto escolar. Y cuando esa escuela tiene la dimensión de poder pensar y de poder pararse y asumir de que todos son diferentes, ¿no? Y que todos tienen necesidades educativas especiales, ¿no? Ahí recién es cuando se va a abrir un poco el panorama, ¿no? Para decir, bueno, sí es verdad, tengo estos alumnos en esta aula, hay algunos que siguen el ritmo de la didáctica que imparte el docente y otros que me quedan por detrás. ¿Qué pasa con esos que me quedan por detrás? ¿Qué pasa cuando tengo un alumno que
alborota, entre comillas, a todos los demás, ¿no? Porque camina todo el tiempo por el aula, porque se distrae fácilmente y se pone a jugar, y entonces los demás lo quieren seguir y no puedo tener una aula organizada. Primero, es que el problema no está en ese alumno, el problema se centra en el aula, ¿sí? Entonces la pregunta acá sería, ¿cómo ese docente puede generar un clima áulico inclusivo? Si yo, por ejemplo, tengo un niño con TDAH, que tiene hiperactividad, esto, ¿no? Camina todo el tiempo, suele propiciar juegos que no son para el espacio áulico, ¿no? Se distrae fácilmente, distrae al resto. Ese niño tiene gritos en su cabeza. Los gritos que están en el aula, vieron que siempre hay murmullos, los nenes hablan, ¿no? Juegan, sobre todo primer ciclo. Ese niño que tiene TDAH, esos barullos, él los siente como ruidos internos, ¿no? Entonces, si yo quiero propiciar un clima áulico, tengo que tratar de poder organizar al resto del grupo para poder aminorar todo ese barullo, porque va a hacer que este niño sienta esos mismos gritos adentro suyo, y que esto va a ser un factor disparador para generar otras conductas que no son apropiadas en el contexto áulico, ¿sí? Con este ejemplo lo que quiero dar a entender es que hay que generar el clima áulico. Si tengo un aula llena de decoraciones, ¿no? Con afiches, láminas, bueno, lo que suele haber en las aulas, ¿no? Esto para un niño que tiene déficit de atención es un obstáculo, porque hay un montón de factores distractores en todo el aula, ¿sí? Bueno, esto es pensar, estos son algunos ejemplos, ¿no? Que se me ocurren ahora, pero esto es pensar en cómo generar un clima áulico que sea inclusivo, ¿sí? Pudiendo tender a que si tengo alumnos que tienen ciertas dificultades, bueno, y que justamente muchas veces son los culpables, ¿no? De que todos griten, de que nadie se pueda concentrar, de que haya dispersión en el aula. Bueno, no está la mirada no tiene que estar centrada en él como, o en ella, ¿no? Digo, como el factor que perjudica al resto. Pensemos también qué pasa con el resto, ¿no? Porque si pensamos primero, segundo grado, ¿no? Es muy habitual que hablen entre sí, que se paren, me prestás, me compartís y jueguen, ¿no? Mirá las cartas que traje. No sé, todas estas situaciones son esperables de niños, ¿sí? En primer ciclo. En segundo ciclo a veces también. Y lo que tengo que tratar es de poder centrarme en todos y no solamente en el que manifiesta por ahí con otro tipo de conductas casi lo mismo, digamos, porque ¿qué niño no se para de su asiento? ¿No? Digo, todos, ¿quién se banca a estar una hora sentado así, prestando atención, con la mano arriba del banco y trabajando? No, es ilógico, son niños, digamos, ¿no? Por eso hoy decía pensar también que tenemos alumnos que están en crecimiento y en desarrollo, ¿no? No es que, bueno, entonces tienen que comportarse de esta manera. Son niños y es esperable que estas conductas se den. Bueno, en segundo término, la escuela también tiene que enfrentar el reto de su transformación. Lo que decía, ¿no? No es solamente el hecho de palabra, es decir, bueno, somos una escuela inclusiva porque, no sé, no denegamos la vacante a un niño que tiene un CUD, por ejemplo. No. Ay, me dio hipo. La escuela debe de asumir que debe de enfrentar un reto que tiene que ver con esta transformación, con romper con esas bases estructurales que vienen subsistiendo a lo largo de este tiempo, para lograr constituirse en una instancia que con efectividad favorezca el progreso individual y también el colectivo, ¿no? de sus estudiantes. Satisfacer de esta manera la expectativa de una sociedad sobre el tipo de formación, ¿no? que es indispensable propiciar, y dejar de considerar las exigencias de un contexto social que sobrevalora las capacidades, habilidades, competencias individuales. ¿Qué quiere decir esto? La sociedad siempre espera, ¿no? Digamos, en la escuela se prepara para que esos alumnos tengan un X tipo de rol social el día de mañana, ¿sí? Hay un esperable para esto. No es esperable que un alumno tenga múltiples fracasos escolares, ¿no? Que sea un alumno repitente,
y demás. Entonces, ¿qué hace la escuela? Generar la competencia individual, de ver, a ver, quién tiene mejor nota, quién tiene mejor promedio. De hecho, en algunas escuelas el mejor promedio sigue siendo abanderado, cuando en realidad deja por fuera quienes se esfuerzan, aunque no lleguen a un 9, aunque lleguen a un 10, ¿no? Que necesitan un poco más de tiempo para la adquisición de sus aprendizajes, que se necesita respetar su ritmo de aprendizaje, ¿no? Que es una cuestión tremenda que genera el sistema educativo. El otro día pensaba con el equipo, una alumna que tenemos, que viene de una trayectoria educativa en escuela estatal, ingresó a esta escuela a mediados de año no alfabetizada, en 5º grado, ¿no? Entonces, bueno, esa nena está yendo a una psicopedagoga a ver si la puede ayudar un poco, ¿no? No tiene ninguna discapacidad, solamente tiene un retraso bastante significativo en cuestión del aprendizaje, ¿no? Lo esperable para 5º. Y hablábamos con la docente, ¿no? Y con el equipo de orientación y decíamos, claramente, esta alumna no puede pasar a un 6º grado. No es por decir que no sabe nada, sino porque recién se está alfabetizando. Y un 6º grado implica otro tipo de dinámica, ¿no? Implica que transita a 6º y después pasa a secundaria, ¿no? Y queremos evitar toda esa frustración. Y también queremos respetar sus tiempos de aprendizaje, ¿no? Cuestión que tanto el directivo de la escuela como la psicopedagoga decían que no están de acuerdo con que se repita. Nosotros le decimos que para nosotros es una permanencia, que pueda tomarse un año más, ¿no? Para seguir construyendo su aprendizaje en términos de los esperables a alcanzar, porque ni siquiera los aprendizajes mínimos tiene. Recién tiene numeración de 100, ¿no? Recién alfabetizada y 5º grado. Y ahí, digo, la escuela no está de acuerdo con que repitan, y su psicopedagoga tampoco, no entendí por qué muy bien, ¿no? Por una cuestión de que está mal visto la repitencia, ¿no? O la permanencia, si se quiere. Y lejos de estar mal visto, es una oportunidad para un estudiante que necesita más tiempo, que necesita afianzar conocimientos, ¿no? Y es justamente darle esa posibilidad de respetar ese tiempo que tiene personal, ¿no? Y de poder ayudar a propiciar sus aprendizajes. Pero ahí estamos bajo un sistema, ¿no? Que dice que no, que la repitencia está mal, ¿no? ¿Por qué si está probando? Sí, pero está probando unas pruebas, o está probando, ¿no? Cierto tipo de lineamiento que está muy por debajo. No se le da el mismo tipo de examen que al resto de sus compañeros. Digo, ¿por qué está mal visto? Y esto tiene que ver con el sistema, ¿no? El sistema no quiere alumnos repitentes, ¿no? Quiere todo derechito, 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 sin importar si tiene los conocimientos, no tiene los conocimientos, ¿no? Silvia. Ajá. Claro, obviamente, porque no, a ver, hay conocimiento, sí, hay conocimiento, a ver, hay tipos de conocimientos establecidos en el currículum que son indispensables, ¿sí? Es decir, que son los contenidos mínimos, ¿sí? Con esos contenidos mínimos, sí, aunque no haya alcanzado todos, pero tiene los contenidos mínimos suficientes, bueno, ahí sí se puede, ¿sí? Pero si no tiene ni siquiera la adquisición de los conocimientos mínimos esperables para pasar, y la verdad que es exponer a ese alumno a una situación completa de frustración, que no va a estar sentado y no va a entender nada de lo que se está dictando en una clase,
porque no tiene el conocimiento previo adquirido, ¿no?, del año anterior. Pero sí, hay un sistema que... Claro. Bueno, ahí claramente también hay que... Ahí también habría claro, ahí también habría que revisar qué es lo que pasa que no está comprendiendo, ¿no? Y que esa alumna está necesitando una propuesta pedagógica individual, ¿no?, que tiene que realizar la escuela. A mí cuando me dicen un alumno no comprende, bueno, a ver, vamos a hacer un seguimiento, vamos a citar a la familia, nos vamos a fijar, ¿no? Y si no comprende, bueno, que sean consignas de tipo verdadero o falso, unir con flechas, que también este tipo de metodología da cuenta de lo adquirido, ¿sí? No es responder una pregunta siempre, no siempre tiene que ser tan rebuscado, ¿no? Digo, claro, el docente, sí, el docente siempre debe, sí, el docente siempre debe, ante la detección de dificultades del aprendizaje de su alumno, su alumna, la docente siempre es la encargada de poder generar estrategias, recursos, metodologías para esa alumna, ese alumno que tiene, ¿sí?, según las fortalezas y según lo que pueda ese estudiante. Si de todas maneras esto sigue no funcionando, pero el docente debe de primero dar cuenta de lo que hizo, ¿no? El docente primero da cuenta de las estrategias realizadas y después se pide intervención, ¿sí?, o del equipo de orientación, en primer término si lo hubiese, ¿no?, del equipo de conducción, que puede evaluar a ver qué propuesta o qué estrategias realizó la docente, si son correctas, ¿no?, sugerir. Ajá. Sí, bueno, sí, claro, sí. Sí, a veces es difícil todo esto, pero... Ujú. Sí, ni hablar. Eso es trabajo de todos.
Sí, esas son algunas decisiones que no se entienden a veces. Bueno, Gracias, Silvia. Bueno, el trabajo en equipo, entonces, con lo que venimos charlando, implica un objetivo en común, una meta, ¿sí? Un grupo de personas que están comprometidos con ese objetivo, ¿sí? Que están comprometidos sobre todo con la persona. Un grupo de personas con vocación de trabajar en forma asertiva, colaborativa con el resto. Una convocatoria explícita, generadores de intereses que son movilizadoras. La construcción de un espacio definido por un saber hacer colectivo, ¿no? Este saber hacer tiene que ver las implicancias de cada una de las personas según su formación, ¿no? Su profesión, pero que a la vez es compartida, ¿no? Con el resto. Una comunicación fluida entre los miembros del equipo, el entorno, la instancia efectiva para la toma de decisiones, que son las reuniones, esta red de conversaciones, comunicaciones, intercambio, ¿no? Puede ser un grupo de WhatsApp, ¿no? Ahora como todo más fluido con el grupo de WhatsApp, los grupitos por todos lados, pero también es una buena manera de por ahí ir connotando algunas situaciones hasta que se pacte una reunión, no sé, online o presencial, casi siempre son online, ¿no? Donde se pueda poner en juego todas estas cuestiones, en un espacio de trabajo que esté dotado de capacidades para dar cuenta de lo actuado. Por eso siempre tenemos que tener el registro de todo, de lo que hacemos, de cómo intervenimos, de cuáles son los objetivos, qué cosas planteamos, qué cosas no se pudieron llevar a cabo, ¿sí? En síntesis, el equipo está constituido por un conjunto de personas que deben alcanzar un objetivo común mediante acciones realizadas en colaboración unos con los otros, ¿sí? Entonces, las redes de trabajo, hablábamos, ¿no? Recién dentro de la institución educativa tenemos las redes de trabajo que va a tener que ver con el docente del aula, el equipo de conducción, ¿no? Que va a ser el equipo directivo, el equipo de orientación escolar, si lo hubiese. Y también los docentes que están por fuera del aula, ¿no? Música, educación física, computación, bueno, lo que se tenga en la currícula. Y por fuera de la institución educativa tenemos a nuestra coordinación, porque siempre el acompañante externo tiene una coordinación, y el equipo de profesionales externos que tenga ese estudiante, ¿sí? Psicólogo, psicóloga, psicopedagoga, fono, ¿sí? Eso varía. Y estas redes se caracterizan por la coherencia en valores básicos, responsabilidad, tolerancia a la diversidad, solidaridad, claridad sobre cuáles son las finalidades del trabajo, persistencia para alcanzar las metas y flexibilidad y creatividad para buscar también cuando hay que cambiar algo, ¿sí? Capacidad para comunicar esos resultados a diferentes actores, ¿no? Del trabajo interdisciplinario que mencionaba recién. Entonces, este equipo interdisciplinario puede definirse como el conjunto de personas que tiene amplia gama de disciplinas, ¿sí? Porque cada uno tiene su propia formación, que trabajan juntos para poder asegurar la utilización integral de las ciencias naturales y sociales, que tiene que ver con ciencias de la educación adentro de la escuela, para poder realizar de manera coherente y asertiva la toma de decisiones para un objetivo. La formación de los equipos interdisciplinarios entonces tiene diversos objetivos que tiene que ver que son la presencia de determinadas condiciones en los integrantes del equipo, como el interés compartido por cierto tema o cierto problema, las actitudes para poder escuchar al otro cuando se enfrenta con diferentes formas de conceptualizar el objeto de conocimiento. Esto no, tenemos un problema de conductas, por ejemplo. Bueno, el psicólogo va a tener su mirada que respecta a su formación y a sus conocimientos. El docente va a tener otra mirada que respecta a su formación y a sus conocimientos, ¿sí? El acompañante va a tener otra mirada que puede como congeniar más con el psicólogo la mirada muchas veces, ¿no? Que respecta a su formación y a sus conocimientos, ¿no? La fono va a tener otra mirada. Así cada uno
todas estas disciplinas que vienen de las ciencias sociales, naturales, en educación, se tienen que coercionar, ¿no? Tienen que articularse para entonces todos poder contribuir y poder realizar una toma de decisiones que sea objetiva y que sea en base a poder acompañar de la mejor manera, ¿no?, a este problema que tenemos, que va a ser X, pero, por ejemplo, un problema de conducta. ¿Cuál es la mejor manera de abordar? ¿Sí? Desde qué mirada y qué implicancias tiene cada uno de los miembros desde su rol, ¿sí? Dentro del equipo interdisciplinario tenemos el acompañante externa y también, si el niño tuviera una MAI, ¿sí?, la maestra para la inclusión, de apoyo para la inclusión, MAI. Acá me falta una, perdón, pero a veces le dicen maestra integradora, pero en realidad es maestra de apoyo para la inclusión. Siempre cambian los términos, antes era maestra integradora, ahora es maestra de apoyo para la inclusión, que será de vital importancia dentro de la institución educativa. La MAI va a ser quien brinde el apoyo a lo docente referente al aula, referente a, como dijimos antes, los contenidos propios curriculares. Y la acompañante también, ¿sí?, desde la metodología, desde que son las configuraciones de apoyo no significativas, ¿no?, de cómo propiciar comunicación, sociabilización, adquisición de hábitos escolares, y trabajan articuladamente para hacer frente a las necesidades educativas especiales, principalmente en aquellos niños que tienen un proyecto de inclusión, ¿sí? El trabajo fuera y dentro del aula depende también de las posibilidades y apoyo que el alumno necesite. Y también se considera la modalidad de trabajo que plantee la escuela y el proyecto de interacción individual del alumno, que se denomina el proyecto de inclusión, ¿sí?, individual, que tenga ese alumno, ya sea propiciado por la escuela, cuando no interviene la escuela especial, o ya sea propiciado también por la escuela ordinaria,